Eso lo voy a compartir con ustedes y una vez que terminemos de observarlo, voy a solicitar que cada uno de los amigos que nos está acompañando tenga la gentileza de brindarnos su apreciación, ¿no? Y todo el público que nos acompaña a través de las redes, a través del canal, desde Yunguyo y en todas partes, puede expresar sus puntos de vista, opiniones, sus inquietudes, aventurar alguna apreciación también. Recuerde que esta es una primera aproximación sobre este instrumento lítico. Muy bien. Dicho esto, vamos a presentar entonces la palabra del historiador René Calcín ya en el Museo Dreyer, contando la manera como es que llegó, de manera breve por supuesto, este material lítico al Museo Dreyer, el cual lo vamos a comentar el día de hoy. Aquí está, lo vemos. Nos encontramos en el Museo Municipal Carlos Dreyer. Aquí, en el patio, se encuentran dos piezas arqueológicas que prestó la Municipalidad Provincial de San Román a la Municipalidad Provincial de Puno. El mismo alcalde, David Sucacagua Yucra, prestó al alcalde de Puno, Martín Ticona Maquera. Y ya la entrega formal lo hizo el director de la Biblioteca Municipal de Juliaca al administrador del Museo Municipal Carlos Dreyer, a quien habla, ¿no? Y estas dos joyas arqueológicas lo hemos tenido más de 2 semanas aquí, en este museo. El próximo lunes estamos devolviendo estas dos piezas arqueológicas. Una es la yupana pucara, así está catalogada en el Museo Municipal de Juliaca. Y la otra es una antara pucara, también queda registrada de esa forma esta antara, ¿no? Y las dos en verdad son hermosas evidencias arqueológicas, porque por la yupana conocemos que antes de la yupana inca, que todos los conocemos, por las redes sociales podemos ingresar y tenemos toda la información de una yupana inca, pero esta es una yupana que corresponde a la cultura pucara. Para los arqueólogos, la cultura pucara tuvo una primacía de 9 siglos, del año 500 antes de nuestra era hasta el año 400. Entonces correspondería a ese periodo. Y lo importante es de que es la yupana predecesora de la yupana inca. Entonces ese es, digamos, el valor histórico que tiene esta yupana. Ahora vayamos a el siku. Reiteramos, está registrada en el Museo Municipal de Juliaca como antara pucara. Es un instrumento musical de piedra, pueden ver, con 2 agujeros, con iconografía, tanto en el anverso como en el reverso de la antara, ¿no? Entonces, y queremos indicar de que también corresponde a la cultura pucara. Queremos indicar de que antes del año 1100, en la cuenca del Titicaca, en lo que hoy es el departamento de Puno, los pobladores se comunicaban por la lengua puquina mayoritariamente, la lengua de los agricultores, y minoritariamente por el uruquilla, la lengua de los pescadores. A partir del año 1100 tenemos la presencia de pobladores de habla aymara. A partir del año 1450, pobladores de habla quechua. Más bien, en ese lapso de 1100 a 1450 hubo una variante en lo que ahora son las provincias de Sandia, Carabaya y parte de Putina, Huancané y Mo. Se formó un señorío callaguaya con su propia lengua, callaguaya. Esas son las lenguas principales, las lenguas puneñas que se utilizaron antes de la invasión hispana. Entonces encontramos en una variante del puquina
en la lengua callaguaya una palabra, siku, con el significado de chico. Entonces, esta piedra prácticamente ratificaría que este instrumento musical ya era tocado, ya existía en esos periodos, ¿no? En el periodo de pobladores de habla puquina. Y por las referencias que tenemos, no solo de esta joya arqueológica, sino de otros lugares en donde se está encontrando, son pequeños, ¿no? Entonces, estaría también ratificando, ¿no? Aparte, hay otra evidencia que encontraron los arqueólogos norteamericanos, y ahí participa también una arqueóloga peruana, ¿no? Son 6 arqueólogos que trabajaron en Taraco, y ellos encontraron una evidencia arqueológica y lo registraron como zampoña, ¿no? Entonces, esa es la otra evidencia, solo que no la conocemos, lamentablemente. Y aquí más bien lo tenemos, lo podemos apreciar, vamos a manipularlo, vamos a tocarlo y podrán apreciar todos de ese instrumento musical ancestral que tenemos. Y para Puno, el instrumento emblemático antes de la invasión hispana ha sido precisamente el siku, ¿no? Entonces ya los aymaras y los quechuas lo asumieron y lo tocaron, y ahora ya sabemos en qué lugares quedan, ¿no? Fundamentalmente en la ribera del lago Titicaca, ¿no? Estamos hablando de Conima, Mo, Huancané, toda la ribera, y por la parte sur también, ¿no? De acá desde Puno, Chucuito, Yunguyo, digamos, como provincias, ¿no? Entonces, fundamentalmente en la ribera, ¿no? Entonces está, ¿no? Y también en las islas, por ejemplo, son emblemáticos los grupos de sicuris en la primera centuria del siglo pasado, por ejemplo, los grupos de Taquile o de los uros, pero los capi uros, ¿no? Se tiene harta referencia. Sobre eso inclusive José María Arguedas en 1967 reivindicó a los sicus de capi uros, ¿no? Entonces, esa, bueno, es, digamos, una breve explicación del siku en el departamento de Puno, y lo más importante es tenerlo y podemos apreciar esta joya arqueológica que queda, ¿no? El siku. Para el Museo Municipal de Juliaca está registrado como Antara Pucara. Quien lo registró fue el arqueólogo Eduardo Arizaca Medina. Él indica que su procedencia es del Cerro Huaynarroque. Catalogó y se encuentra en el Museo Municipal de Juliaca. Los de Juliaca, la municipalidad, nos facilitó por 2 semanas, lo hemos tenido aquí en el Museo Municipal Carlos Dreyer, y el próximo lunes estamos devolviendo tanto la Antara Pucara como la Yupana Pucara. Muchas gracias. Muy bien. Esta es la primera, digamos, apreciación de René Calcín Anco sobre el tema. Bueno, y ahora voy a presentar la segunda vez que tuvimos nosotros la enorme satisfacción de tocarlo, ¿no? Que fue el día sábado último. Entonces, lo voy a mostrar porque ya han habido otros elementos que tuvimos a mano, por ejemplo, medirlo, ver con un poquito más de detalle la iconografía y algunos otros elementos que se lo vamos a mostrar. Entonces, a continuación, esta breve explicación de lo que tocamos en este instrumento, esta pusa, y sobre la cual seguramente nuestros compañeros van a hacer una apreciación bastante interesante. Entonces lo dejamos con la prueba de sonido por segunda vez de esta Antara Pucara de piedra, como está catalogada, ¿no? Ya en el camino usted se va a hacer una idea de lo que realmente debe de denominarse. Los dejamos entonces con esta segunda prueba de sonido. Este es el instrumento lítico que
posee la Municipalidad Provincial de San Román, cedido a la Municipalidad Provincial de Puno para ser exhibido en el Museo Dreyer. Este es un instrumento de piedra, es un instrumento musical. Lo han catalogado como Antara Pucara. Este instrumento de piedra tiene un largo, en una primera medición, de 10 centímetros, un ancho de 6 centímetros, aunque en la parte central es un poquito más grande. Y de alto, en general, tiene 2 centímetros. Entonces, 10 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Este instrumento musical, además, presenta iconografía en los dos lados, en el anverso y en el reverso. Es una iconografía que obviamente se presta para un estudio mucho mayor. En principio diera la sensación que en uno de los lados, la iconografía que se encuentra en mejor estado, diera la sensación que es un búho andino, y en el otro lado, en el anverso, diera la sensación que podría ser el mismo búho o también un lagarto andino. La particularidad de este instrumento de piedra, que está muy bien labrado, es que tiene 4 orificios, 2 orificios grandes en la parte frontal y 2 orificios de salida en la parte posterior, ¿no? Dependiendo de cómo uno lo manipule. Los de adelante son más grandes, los huecos, los hoyos, y los de atrás son más delgados. Cuando nosotros decimos antara o siku, obviamente tenemos una caña que está abierta por un lado, pero está cerrada por el otro lado para que suene. En este caso, este instrumento musical es hueco, es decir, ingresa por esta abertura la caña de piedra, el tubo de piedra en este caso, y sale por este lado el tubo, es decir, tiene entrada y salida, es hueco. Lo mismo para el otro, ingresa por aquí y sale por aquí. Vamos a soplarlo, porque el nombre primigenio que le podríamos dar nosotros sería de pusa en aymara o puku, porque se sopla, en terminología en ambos casos. Si nosotros solamente lo soplamos, como hacemos con un siku o con un antara, va a sonar así. Solamente es como que el viento golpea a un pajonal o a un tubo en el campo, ¿no? Igual volteamos por el otro lado. Es decir, el aire pasa de frente, no produce ningún sonido. Pero ¿qué ocurre si nosotros utilizamos los dedos para tapar los huecos posteriores? Lo vamos a hacer. Tapamos los huecos posteriores y vamos a tocar los huecos grandes. Acá sí hay un sonido agudo. El sonido varía en el otro tubo. Lo volteamos por el mismo lado. Uno de ellos tiene mayor sonoridad que el otro, probablemente por un asunto del tiempo. Lo volteamos para tocar los huecos que son más pequeños. Tapamos los huecos grandes en la parte posterior y vamos a soplar. Tiene un sonido grave. Su sonido es grave. Los que tocamos antara, mayoritariamente el siku, sabemos que mientras más
pequeña es el hueco de nuestro tubo, va a ser más agudo. Y cuando el hueco es más grande, obviamente el sonido es más grave. En este caso, no. Los huecos grandes, tapado la parte inferior, nos brindan un sonido agudo, mientras que los huecos pequeños, tapando los huecos posteriores, nos da un sonido grave. Lo que querría decir que es más o menos como una trompeta, ¿no? Que, por ejemplo, tocando del lado donde los huecos están pequeños, se ancha en el camino y por la boca grande, obviamente va a salir un sonido grave, ¿no? El principio de una trompeta, en ambos huecos. Pero a diferencia de la trompeta que conocemos, esto tiene un segundo camino, que es voltearlo para que bote un sonido agudo. Porque el viento va a salir, o el soplo va a salir, o el sonido va a llegar al fondo donde tenemos orificios pequeños, lo que quiere decir que el tubo se ha ido, el tubo de adentro se ha ido achicando. No hemos visto otro instrumento de esta naturaleza en nuestro país, en el mundo andino. Este es un instrumento que ahora tiene 4 sonidos, ¿no? Tiene 4 sonidos. ¿Cómo lo tocaban? Solamente en celebraciones rituales. Sabemos que todas las celebraciones rituales terminaban en la parte de la música y de la danza y del jolgorio general. ¿Cómo lo hacían? ¿Solo con este instrumento o con otros instrumentos acompañando? Esa es una interrogante que seguramente va a quedar abierta. Lo importante es que tenemos una primera evidencia en nuestro altiplano puneño de un instrumento musical hecho de piedra, muy bien labrado, muy bien trabajado, con iconografía, lo que quiere decir que el estadio cultural de las personas que realizaron la construcción de este instrumento era de una alta civilización. Y también la concepción musical, porque no es un tubo recto, es un tubo que empieza, en este caso, grande y en el camino se va achicando. Al principio nos dio la sensación de que este instrumento de piedra, al ver que tenía 4 orificios, probablemente se podía encontrar tapado en la mitad, ¿no? Que también es una posibilidad que se nos ocurrió, porque aquí el instrumento se divide en 2 partes. La iconografía está desde aquí hasta la mitad y de acá hasta el otro lado están, da la sensación que son los tubos, ¿no? Igual lo volteamos por este lado, exactamente lo mismo, tubo, iconografía. En un principio pensamos que estaba tapado en la mitad, pero no, son 4 sonidos diferentes, 4 sonidos, 2 de ellos agudos y 2 de ellos graves. Y esa es una característica muy rica que tiene este instrumento. Está catalogado como antara, es cierto. Se ha mencionado que podría ser también un siku, también es cierto, de acuerdo a las lenguas puquina y callahuaya que teníamos en el pasado. Pero desde el punto de vista del lenguaje que hemos utilizado el siglo pasado y tal vez la terminología más adecuada por el momento, mientras se hace un estudio más amplio sobre el tema, puede ser la de pusa. Pusa porque es soplar, ¿no? Se sopla. Y puku en quechua tiene el mismo significado. Es más, la pusa, los pusas son instrumentos denominados así en toda la parte de la zona sur de Puno, mientras que los puku, que también es soplar, es una denominación que utilizan los ayarachis, tanto de Sandia como de Lampa, a sus instrumentos. Entonces, esa podría ser una nomenclatura verbal que podemos utilizar sobre este instrumento. Está catalogado como antara pucar. Esto da pie para empezar un proceso de investigación. ¿Cuál es la antigüedad de este instrumento musical? Ya se ha indicado que probablemente sería de la cultura pucara. Tiene una iconografía muy importante. Es más, el personal que labora en el Museo Dreyer le ha hecho
una primera calca, digamos, a la iconografía, que seguramente en otro momento será mucho más exhaustiva para precisar los detalles. Pero hay muchas imágenes geométricas, diera la sensación que los redondos que se han encontrado son ojos, muy bien hechos también en la iconografía. Pero ¿qué tiempo tiene? No lo sabemos, se hará una precisión exacta sobre el particular. ¿Qué tonos son los que salen de este instrumento? Los musicólogos nos lo explicarán en su momento. Esta es una primera prueba de sonido que estamos haciendo sobre este instrumento sumamente importante que no lo hemos encontrado en nuestro país. Se toca por los 4 orificios. Si es una sola persona la que lo toca, que es lo más seguro, esta persona ha tenido que rotarlo, ¿no? Si no lo ha rotado, lo ha volteado, así, ¿no? Y es un instrumento genial. Para la época, para la historia, obviamente es un instrumento de altas características tecnológicas. Invitamos a los estudiosos para que se aproximen tanto al Museo Dreyer, a coordinar con René Calcín, a quien tenemos que agradecerle la gestión que ha hecho para que este material musical, que es propiedad de la Municipalidad Provincial de San Román, pueda llegar a Puno y hayamos tenido nosotros la enorme satisfacción de admirarlo y sobre todo de tocarlo. Este instrumento es un instrumento nuestro, instrumento de nuestros antepasados. Hay que reivindicarlo, hay que ver cómo se ha labrado, hay que ver qué notas musicales nos bota. Seguramente es un instrumento muy versátil porque si nosotros ponemos el dedo y de acuerdo a las aberturas que le damos al dedo lo podemos ir abriendo un poco en un 15 grados, 20 grados, 30 grados, los sonidos obviamente serán distintos. ¡Qué interesante! ¡Qué llamativo un instrumento de esta naturaleza! Así es que todos los puneños tenemos que estar primero satisfechos de que nuestros antepasados hayan producido un material musical de extraordinaria calidad. En segundo lugar, esta es una evidencia histórica porque está en piedra y es una grata satisfacción para el pueblo de Juliaca, ¿no? Que haya sido encontrado en el Cerro Huaynarroque, que es una joya histórica sumamente importante que merece un estudio bastante amplio. Y en tercer lugar, es una satisfacción que haya estado entre nosotros los puneños en el Museo Dreyer y que hayamos tenido la satisfacción no solamente de conocerlo, sino también de tocarlo. Esta es la antara de piedra de la cultura pucara, catalogada así. La llamaríamos pusa y pucu por la manera como se interpreta. Muchas gracias. Muy bien. Esta es la explicación que dimos sobre la segunda vez que la tocamos. Y antes de otorgar el uso de la palabra a nuestros invitados, estudiosos y músicos sobre el tema, quiero mostrar dos temas pequeñitos, ¿no? El primero sobre la iconografía. Es brevísimo, entonces lo vemos para que usted vea la manera como ha sido labrado, ¿no? Con bastante detalle. Obviamente, como es un instrumento muy pequeño, probablemente todos no podrán observar con precisión el detalle, pero seguramente más adelante, una vez que las calcas, como nos gustaba decir en el colegio, y en manos de arqueólogos especializados, puedan mostrarnos toda la riqueza de la iconografía. A ver, la vamos a... Acá está, ¿no? Este es el instrumento, ahorita vamos a ver. Ahí está la iconografía, ¿no? Esa es la iconografía. Ahí están dos ojos, figuras geométricas, hay un triángulo, en fin, diera que la sensación de que eso realmente es un búho, ¿no? Búho andino. Y ahora lo que voy a mostrar son los tubos, ¿no? Usted va a ver que los tubos no son, en un caso, no son rectos en los dos casos, ¿no? No son rectos. Sobre todo uno de ellos tiene algunas protuberancias adentro. Lo que quiere decir que no son como nuestras cañas, pues normales, ¿no? Todos los tubos son igualitos, largos, etc. Acá no, lo que denota también una característica bastante especial de quienes lo han labrado. A ver,
Acá está, miremos, ahí está, fíjense ahí, con precisión, notamos que no es el tubo que sale geométricamente de manera perfecta por atrás, no. Fíjense, sobre todo el que está a la derecha, ¿no? Sobre todo el que está a la derecha. ¿Ah? Y esta es una característica interesante de este instrumento que realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Muy bien, dicho esto, amigos y amigas, vamos a invitar entonces a los compañeros que nos acompañan a esta noche para que nos puedan ofrecer los comentarios, invitándolos a ustedes también para que puedan comentar y de esta manera podamos desarrollar una primera conversación amplia sobre el tema. En primer lugar, nos acompaña en sus comentarios nuestro compañero Dimitri Manga Chávez. Dimitri, te escuchamos y esperamos tus apreciaciones alrededor de este tema. Tú que has trabajado con museos, que has hecho réplicas de instrumentos musicales prehispánicos, que inclusive los ejecutas, que tienes discos sobre el tema, recreados obviamente de acuerdo a tu concepción musical contemporánea, porque no sabemos cómo se ejecutaba antes. Esperamos tu apreciación. Coméntanos, Dimitri. Sí, César, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, pensando ahí mientras observábamos los dos videos, ¿no?, de presentación, bueno, en primer lugar creo que ha llegado el momento en el que hay un hito a partir del cual va a ir cambiando. Es interesante porque en la arqueología y la historia también, ¿no? El curso digamos, de los acontecimientos, de la perspectiva del pasado y del futuro, va cambiando en función de los hallazgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense cómo el horizonte de Chavín fue durante años el horizonte más antiguo, ¿no? Hasta que hubo el hallazgo de Caral. Entonces, ahí se derrumbó todo lo que estaba estructurado, ¿no? Entonces, de igual manera, al haberse hecho este hallazgo, creo que es un punto de partida para especular sobre una posible historia, ¿no?, respecto al desarrollo sociomusical, ¿no?, de las culturas que han habitado el altiplano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no?, que es un hito. Entonces, en la arqueología, pues, el hallazgo, el objeto es muy importante, ¿no es cierto? Y en la arqueomusicología, particularmente yo pienso que el objeto, el instrumento en este caso, es el punto de partida, a partir del cual se puede empezar a especular, ¿no?, desde muchas ópticas, ¿no? Por ejemplo, el material. Por ejemplo, me ha encantado la manera en que tú lo has descrito como ejecutante. Si no fueras un ejecutante, no podrías haberlo descrito de la manera en que lo has hecho, ¿no? Has descrito el ingreso del aire, la salida probable, el tubo, si es sinuoso, si es recto, si es liso. Toda esa pericia te la da tu experiencia como músico sicuri, ¿no es cierto? Entonces, la interdisciplinariedad en este tipo de estudios es muy importante, ¿no? Entonces, hay que analizarlo en primer lugar desde ese punto de vista, ¿no? El objeto es muy importante, luego la iconografía, ¿no?, también en este caso va a ser importante. Poco a poco seguramente habrán mayores aportes sobre el significado de esa iconografía. Luego están los estudios más desde el punto de vista de la historia, un poco sobre las crónicas, ¿no es cierto? Hallazgos de Pucara, sobre las culturas que se han desarrollado en ese ecosistema, ¿no es cierto?
Y bueno, y finalmente la última entrada sería la analogía etnográfica, que es quizás observar cómo actualmente algunas culturas, bueno, no todas por igual, por supuesto, distinguiendo entre los grupos que practican pusas o pucus, como tú lo has mencionado, actualmente o cercanamente a este tiempo, cómo podrían de alguna manera asemejarse con este instrumento arqueológico, ¿no? Entonces, esas 4 entradas son las que tiene la arqueomusicología, ¿no? El objeto, la iconografía, las fuentes escritas y la analogía etnográfica, ¿no? Entonces, seguramente que hay que ver en el objeto, también se me ocurre, las huellas de uso, ¿no? Es decir, cuando tú comentabas, ¿se toca por este extremo o se toca por el otro extremo? ¿Cuál es el extremo proximal? ¿Cuál es el distal, no? El proximal lo asumimos como el que se aproxima a la boca, ¿no? En este caso, que son tubos, ¿no? El borde, el filo que se aproxima a la boca, ese sería el proximal, y el distal sería el que está al otro extremo. Quizás se ejecutaba por los 2 lados, ¿no? Ahora, quizás tenía tapón de algún material, de alguna cera que ya no está, habría que ver si hay restos de ese material. Luego, bueno, habría que ver si es que es una pieza unitaria o es parte de repente de una pieza más grande, ¿no? Y se ha desprendido. Por ejemplo, con la cerámica ocurre mucho eso. Con la piedra, seguramente que no tan fácilmente, pero bueno, esta primera mirada es, bueno, a través de un video y es difícil poder darse cuenta, ¿no? Entonces, también, digamos, cuando tú mencionabas los orificios de soplo, cuando tocaste los más anchos, se me ocurre que generalmente en las antaras definitivamente la antara más fina para la ejecución es la antara de caña. Digamos, desde un punto de vista de la estética sonora más básica y también desde el punto de vista de la facilidad para el ejecutante, porque los seres humanos hace varios miles de años tenemos la misma boca, el mismo tamaño de boca, no creo que haya una variación mayor en el tiempo, ¿no? Entonces, hace 1500 o 2000 años, la persona que ejecutó un tubo, seguramente que un tubo de caña le iba a resultar mucho más fácil de ejecutar, mucho más fácil de obtener sonido que un siku de otro material. Y de alguna manera la piedra definitivamente es un material muy difícil de trabajar, ¿no? Entonces, lograr una perfección en la piedra es bastante complejo. Es por ello que también, como mencionas, quizás el tubo es irregular, ¿no? Porque imagínate de qué herramientas se podía disponer para horadar esa piedra, ¿no? Entonces, eso también es otro tema importante, ¿no? Y las huellas de uso, como mencionaba, ¿no? Para saber si hay algunas marcas en las que se pudiera haber señalado en el objeto de qué forma era tañido, de qué forma era asido, ¿no? El asir un instrumento, cuando uno toca su siku, se marca ahí, ¿no? Porque el sudor de la mano, bueno, tiene un ácido, ¿no? Digamos, va marcando, entonces uno puede darse cuenta claramente por qué extremo se ejecuta, ¿no? Hay huellas de uso, ¿no es cierto? Y uno nunca mantiene su instrumento pues inmaculado, sino lo está usando todo el tiempo y se van marcando esas huellas. Entonces, en la piedra también seguramente se marcan huellas de uso, ¿no? Para poder observar con el paso del tiempo cómo esas huellas han marcado, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurren un montón de cosas en realidad, pero bueno, esas son mis primeras impresiones.
y también respecto a, digamos, a la parte un poco más histórica, ¿no?, de esta carencia de hallazgos arqueológicos en el altiplano, ¿no? Quizás, bueno, no ha habido mucho trabajo de exploración, de excavación como en la costa. Otro factor es que el clima, pues, no favorece, la costa está plagado, ¿no? Y toda la historia y la arqueología está basado sobre todo en la información que se obtiene en las culturas de la costa, porque en la costa se han conservado muchos materiales, ¿no?, muchos objetos, por las condiciones geográficas, ¿no?, por las condiciones climatológicas. Entonces, en otros climas no se han podido conservar. Entonces, esa es una entrada, ¿no? El clima no permite, ¿no? Otra entrada es que no usaron la cerámica y la piedra principalmente para hacer los pucus y pusas. Usaron quizás más la caña, y la caña quedó exterminada, ¿no? Otra entrada es que eran instrumentos rituales y que solamente se hacían quizás en piedra. Bueno, hay tantísimas entradas, pero realmente yo creo que la preocupación no debería ir, digamos, toda esta historia, como dice Julio Mendívil, ¿no? Julio Mendívil es un etnomusicólogo, pero que ha hecho trabajos de arqueomusicología. Entonces, él plantea que pretender restituir la historia de un instrumento, de una tradición musical tan antigua, es realmente imposible, porque los datos son muy fragmentados en el tiempo, ¿no? Están dispersos. Entonces, no podemos establecer una línea en base a datos tan aislados, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser más realistas y tomar los datos donde están, en su lugar, en su momento histórico, y también la información que ofrecen, ¿no? Y, digamos, especular, pero hasta un punto en el que podamos articular con todo lo que está alrededor, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo, pues, en una realidad que es temporal, ¿no? Que nos vincula con lo que está a nuestro alrededor. Entonces nos vincula con la información que, en el caso de la arqueología, que proviene de la costa, de los Nazca, de los Mochica, de los Wari, de los Tiwanaku, en este caso Pucara, ¿no? A mí se me hace interesante, por ejemplo, siempre se me ha hecho súper interesante el vínculo entre Nazca a través de Wari, Tiwanaku, y luego lo que es las culturas de la costa del norte de Chile, ¿no? Por ejemplo, en las costas del norte de Chile hay algunos ejemplares de estos sikus o antaras líticas, ¿no? Y me hace recordar porque, por ejemplo, son de 4 tubos. Y de esos 4 tubos, un tubo puede ser abierto por los 2 lados. Entonces, los otros 3 cerrados. Entonces, 3 están cerrados y uno se tapa podría taparse con el dedo y destaparse, taparse y destaparse. Algunos tienen orificios digamos, en los laterales, ¿no? Es decir, que es como si yo en mi caña tuviera un huequito al costado, que también lo puedo tapar y destapar. Entonces, hay varias maneras, ¿no? O sea, no se tienen que parecer los sikus a los que se tocan ahora, para nada. Son absolutamente distintos, ¿no? Y quizás también lo que se pretendía lograr era otra sonoridad distinta. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, y creo que hay que estar muy contentos, ¿no? de tener este material, que es, digamos, una evidencia física sobre la cual se puede partir para especular y para articular la información. Bueno, en La Paz está este famoso siku lítico de escalera convergente, ¿no? Que ya está en muchos libros, y es un siku, bueno, yo observo de muy de lejos
que el material es como una piedra, pero arenosa, me parece, no sé, de lejos me parece como bastante arenoso. En todo caso, el siku que está en La Paz es una piedra más como granítica, digamos, ¿no? Más como una piedra semipreciosa, más pulida, en la que probablemente también en una piedra más pulida se puede lograr un sonido de mayor nitidez porque hay una pared alisada, ¿no es cierto? Esta me da la sensación que está o muy desgastada o el material es de una piedra más arenosa que también va a proporcionar otras características de resonancia, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver realmente la pieza, poderla conocer más para poder tener una opinión también más certera, ¿no? de este elemento, ¿no? En todo caso, muchas gracias por acercarnos a ella y bueno, realmente para mí es una suerte haber estado hoy día y tener esa información casi de primera mano. Bueno, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Dimitri, muy gentil por tus apreciaciones y por tus comentarios. Seguramente, y esto quiero anticipar, es válido también para los compañeros que van a intervenir recién. Hay un compromiso del Museo Municipal de Ley, especialmente de René Calcín, ahora que ya el instrumento ha regresado al municipio de Juliaca, está en el museo ya de Juliaca, ver algunas jornadas de estudio sobre este instrumento para tener una segunda, tercera aproximación, obviamente con mayor estudio en cada uno de los aspectos. Muchas gracias, Dimitri, por tu intervención. Muy bien, y ahora vamos a invitar a Carlos Sánchez Guaringa. Él dirige el Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido dirigente del conjunto de Zampoñas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante hasta ahora de esa institución, investigador, ha publicado varios libros, permanentemente está por Puno desde hace largas décadas, y bueno, con la experiencia que tiene, además el tránsito que ha realizado en varios lugares de nuestro continente y compartido experiencias con otros investigadores, nos va a brindar con ese conocimiento acumulado una apreciación sobre este instrumento musical. Adelante, Carlos. Gracias, César, y saludos a todos los que nos siguen. En especial un gran saludo a mi amigo René Calcín. Esta noticia estoy seguro que viene de los esfuerzos que hemos estado haciendo con el COANSIC, ¿no? Justamente a partir de ahí vino esta necesidad de revisar los vestigios arqueológicos en Puno, puesto que todo nos hacía mirar a la costa. Entonces, igual que citándolo a Rubén, a Pasa, a René, y no había pruebas, como lo dijo bien Dimitri, la arqueología no había demostrado la presencia de las flautas de Pan, que es el término académico, y bien, ¿no? O sea, hay quienes le tienen miedo al término, pero no hay por qué tenerle miedo. Los grandes estudiosos del instrumento lo llaman y lo denominan así, académicamente se denomina así, flautas de Pan, y cualesquiera sean estas, no sean antara, sean ayarachi, sean siku, sean lo que sea. Mientras no se sabe qué es, si es un siku, una antara, bueno, yo lo voy a denominar con el término académico que es flauta de Pan. Entonces ahí me parece que ha iniciado el interés de René y siguiendo unos artículos ha llegado a este gran punto pues, que es muy loable. Un gran saludo para René. Y inicio inmediatamente. Se me ocurre, por ejemplo, que tal vez si es cierto las iconografías de un búho y un lagarto, es súper interesante, y el lugar, el Apu Huayna Roque, donde fue hallado, se construye todo una red de ritualidad muy importante, y su relación con los ritos de pasaje al otro mundo,
o muerte, puesto que el búho ha sido ya estudiado muy bien por los arqueólogos de la costa, que tiene una relación con la muerte, ¿no? Es una especie de deidad de la muerte. Y el lagarto es un animal que ingresa al Ucupacha y sale, ¿no? Conecta el Caipacha con el Ucupacha. Entonces, y el instrumento se le ha visto en muchas iconografías a las flautas de pan, relacionadas a la muerte, ¿no? Sobre todo en las iconografías mochicas. Entonces, miren, por ahí podemos construir algo, ¿no? Muy bueno. Otro es el tema del agujero abierto, entrada y salida. Como decía Dimitri, me parece que hemos estado estudiando hace unos días esto del descubrimiento de la momia en Cajamarquía por los arqueólogos samarquinos. Ha venido acompañada del descubrimiento de un instrumento, de una flauta de pan, ¿no? De doble fila, como tan igual, tan idéntica como un siku, ¿no? Solo que es una, ¿no? No tiene su par, no es irayarca, es una, como una antara. Y esta tiene los tubos abiertos, todos los tubos de la primera y la segunda hilera, los resonadores y la primera, la fila principal, tiene los tubos abiertos completamente. Evidentemente no se tocaba así, sino ha sido desfondada, ¿no? Lo que decía Dimitri, muchos de estos instrumentos antiguamente se usaban tapones. Hoy en día usamos el nudo natural de la caña para cortar y darle el final. Pero las laquitas, por ejemplo, en Chile, los conjuntos de laquitas, cuando construyen sus laquitas de tubos de plástico, como los tubos de plástico no tienen nudo natural de final del extremo distal, entonces se tiene que ponerle tapón. Y si se entierran esos instrumentos, es probable que los tapones se zafen, ¿no? Entonces encontremos tubos muchos cientos de años después, tubos vacíos. Entonces puede ser también eso, hay que, como señalabas, hacer un estudio minucioso, que tanto existe la posibilidad de que hayan sido tubos tapados de alguna manera, con algún material, que inclusive de repente haya sido movible, ¿no? O tal vez también hayan sido usados, tapados con los mismos dedos para darle ciertas multiplicidades, sonoridades, pues, ¿no? Cuando uno utiliza el dedo puede ir sacando, retirando como una flauta de pico o una flauta de ducto, entonces puede ir sacando varias sonoridades. Cabe entonces también muchas posibilidades. Ahora, sobre el tema yo quería referirme un poco más sobre el tema de las flautas de pan líticas. En el Perú no se ha encontrado, no existen flautas de pan líticas, o sea, de piedra, y eso me parece súper importante, súper interesante. Voy a compartir unas diapositivas para ayudarnos, y aquí veremos algunas de las imágenes que mencionó Dimitri. Vamos a ver, supongo que voy a compartir aquí diapositivas. No. Un ratito. Compartir archivo, compartir pantalla. Supongo. A ver, ya está. Ya lo tengo. Entonces, repito, no le deberíamos tener miedo al término flautas de pan, que es un término simplemente académico para para hablar de la variedad de instrumentos que hay en el territorio, porque si de frente le decimos siku sin haberlo demostrado, pues tendremos un problema, ¿no? O de frente decirle antara sin haberlo demostrado, tendremos un problema. Yo calculo que lo han catalogado como antara porque los arqueólogos tienen una tradición de llamarle antara a todas las flautas de pan que encuentren. Esta tradición viene desde Julio César Tello, nuestro padre de la arqueología, quien en sus excavaciones empezó a encontrar estos instrumentos y lo llamó antara. Ahora, hay toda una explicación lógica por qué usó el nombre de antara. Bueno, en mis libros están explicadas largamente,
por qué utilizó el término de Antara, ¿no? Inclusive un gran, no solo conocedor, sino muy influenciado por Guamán Poma de Ayala, quien va a utilizar este cronista Guamán Poma de Ayala el concepto del término de Antara en todo a lo largo de su libro. Él no va a hablar de Siku, no va a hablar de Ayarachi, ¿no? Entonces eso es súper importante conocer. Entonces a partir de esa tradición arqueológica, siempre los arqueólogos encuentran una zampoña, vamos a decirlo así, entonces se dicen Antara, ¿no? Y la catalogan como Antara. Bueno, la explicación me iría por otro lado si explico un poco sobre a qué viene. Entonces de ahí yo calculo que de esa influencia de estos arqueólogos también en el lado altiplánico, obedeciendo esta línea de la ciencia arqueológica, lo han llamado Antara. En Bolivia no es cierto que no hayan como escuché por ahí antes, instrumentos, flautas de pan de líticas. Es más, diríamos que son mucho más los que existen en Bolivia, ¿no? Es decir, hacia el sur, antes de este hallazgo que ahora ustedes nos traen, teníamos más bien el conocimiento que estas flautas de pan líticas aparecían desde Bolivia para abajo, en Chile y en Argentina. En estos tres, que bueno, hoy día son países, antiguamente era el Collasuyo, había esta tradición, una tradición que, por si acaso, y este es un gran mito que hay que quitarnos de la cabeza, no creer que porque es de piedra y cualquier cosa que sea de piedra viene del tiempo de la piedra, ¿no? O sea, es arcaico, es antiquísimo, es antiguo. No, los instrumentos, por ejemplo, de las flautas de pan, en el caso de Chile, que son las más conocidas, de Aconcagua, de Aguita, que ahora lo vamos a ver, y lo mencionó también Dimitri, provienen del milenio, después de Cristo. O sea, no vienen, porque son de piedra, entonces estos deben ser antes del formativo, antes de Chavín. No, son muy posterior, ¿no? Más bien, la más antigua que tenemos, datada por el carbono 14, es evidentemente las de Caral y son de caña, ¿no? De ahí van a venir las de cerámica, las de la costa. Bueno, eso no quiere decir que pues ahí apareció y está la prueba, ahí están, sino que es evidente que pruebas, que la ciencia arqueológica se rige por las pruebas, ¿no? Mientras no aparezcan alguna otra prueba, bueno, esas son las más antiguas. Por ejemplo, este contexto en el que se ha encontrado esta Antara en Juliaca debe tener, el contexto debe tener otros elementos que puedan ser factibles de ser datados con el carbono 14 y así se daría su real fecha, ¿no? Y mientras tanto, pues hay que creerle a los arqueólogos y ellos dicen probablemente sea de Pucara. En Pucara estamos, como lo está señalando René Calcín, finales del formativo, ¿no? Entonces, aún así, o sea, estamos del 500, 200 antes de Cristo, estamos casi emparejándonos con el tiempo inclusive Nazca, ¿no? Porque Paracas, ¿qué decir? Paracas viene 1000, o sea, tiene más atrás, o sea, ya ahí conocemos ya Antaras. Y si vamos retrocediendo, vamos a encontrar a Chavín, vamos a encontrar a Caral y obviamente vamos a tener flautas de pan mucho más antiguas. Entonces, no porque sea de piedra, ya es arcaica, por si acaso, ¿no? Bueno, estas imágenes que los observamos en el internet han sido estudiadas por varios investigadores bolivianos, por ejemplo, la misma Elena Fortún, Bustillos, quien más ha elaborado en los años 80 y tantos, un estudio un poco más profundo, ha sido mencionado por Carlos Vega,
muchas de estas se han perdido, se han contrabandeado, algunos han terminado en el Museo de Europa. Vean acá también tiene estos agujeros que mencionaba Dimitri, ¿no? Que evidentemente al tocar conecta con el tubo, al tocar y tapar y destapar van a dar otro tipo de alturas sonoras. Tenemos aquí diseños, iconografías que a muchos les ha hecho pensar que esto es tiahuanaco, a otros que es inca, pero que no va más atrás del tiahuanaco clásico, es muy seguro, los mismos arqueólogos bolivianos lo señalan así. Ahí tenemos Carlos, sí. Antes que continúes, se te ha quedado en flautas de pan líticas en la carátula nomás, tendrías que tocar el otro. Exacto, ahora sí. Yo creo que entonces usamos esto, aunque me indicaron qué cosas había que hacer acá, ponerle no sé, en otra forma, para que no, lista de lectura. Ya, ahí sí, se ve, ¿no? Perfecto. Ahora hablaba de estos instrumentos, de estos flautas de pan líticos, que fueron los primeros que se encontraron a inicios del siglo XX por coleccionistas, fueron manipulados, maniobrados, lo vieron varios, Carlos Vega también lo revisó, algunas se perdieron, otras se vendieron, otras terminaron en el Museo de Europa. O sea, estamos hablando de varios ejemplares de este tipo, con una especie de mango, ¿no? Parece que era un estilo, con los agujeros que estábamos mencionando, que sirve para modular el sonido, con las iconografías que hace pensar que es inca, ¿no? Algunos señalan que no, es tiahuanaco, algunos señalan que venía de Cusco, otros señalan que fue en Bolivia, pero estamos entre Cusco, Puno y zonas de La Paz, donde fueron halladas, ¿no? Fueron, obviamente, han sido extraídas, encontradas por coleccionistas o por huaqueros, por lo tanto no tienen un contexto fijo de estudio, sino han estado dando vueltas por el altiplano. Aquí tenemos más de estos instrumentos. Veamos, este es el mismo que hemos visto, estos dos, pero aquí tenemos otro. Inclusive son mencionados por los también esposos de Arcur, acá algún texto sobre ello, sobre sus características, de dónde provienen, dónde provendrían, y acá dice, esto es de Ramiro Gutiérrez, amigo también, un saludo por ahí si nos está viendo. Él nos dice que 2 vienen de Perú y 2 son de Bolivia, ¿no? Esta, por ejemplo, es evidentemente boliviana, que luego lo vamos a ver porque fue más estudiada, ¿ya? Entonces, aquí están lo que mencionaba Dimitri, esta flauta de pan. Se ve, César, me avisa si no se logra visualizar. Sí, perfecto, ya. Se ve perfecto. Aquí está perfecto. el monolito. Ajá. El monolito que los arqueólogos bolivianos lo han catalogado como tiahuanacota, por eso le pongo acá tiahuanacota, estoy de acuerdo a Bustillos, quien hace también los estudios de los anteriores que he visto, y él nos propone que es de Tiahuanaco, del tiempo tiahuanaco imperial, ¿no? Clásico, o sea, del tiempo de Huari para nosotros. Entonces, Huari ya estamos hablando casi, pues, para empezar el tardío, ¿no? Aquí está esta antara que llama mucho la atención porque es en escala convergente, como decía Dimitri, es en W, diría César Bolaños, es decir, tubos largos a los extremos y tubos cortos hacia el medio. Lítico está en el Museo del Museo de la Paz, también. Y hay otro más que está en el Museo de la Paz, que, bueno, lo han guardado en el almacén, ¿no? Yo no tuve acceso, no encuentro las imágenes, por ahí me pasaron, pero no lo he encontrado para la exposición de hoy, fue muy rápido la invitación, pero entonces tenemos también otras formas, ¿no? Morfológicamente hay otra propuesta, es interesante porque este tipo de instrumentos están apareciendo en el norte, en Ecuador, son muchísimos, también entre los vicús, en el caso peruano. Bueno, también tengo un trabajo sobre eso, este tipo de instrumentos
diferentes, ¿no? Estos instrumentos fueron estudiados por Arnaud Gerard, un gran investigador de las flautas de pan bolivianas, que también no tiene problemas en llamarle flautas de pan, aunque él piensa que se le debería llamar siringas. A mí me parece eso más europeo. Pero entonces, y él les llama ayarachi. Ayarachi, ¿por qué? Porque él ve que en el altiplano los ayarachis se tocan solos, ¿no? Eso es tiene toda la escala musical individualmente, entonces él dice, este es un ayarachi. Y lo trabaja así, lo presenta así en sus exposiciones, en sus artículos, le dice ayarachi yura, ¿no? Ayarachi. Yura viene de la cultura yura, que es del 1500 o sea, ya es súper tardío. Entonces vamos viendo que digamos, el tiempo de los incas, para que nos entiendan los que de repente no están al tanto con los periodos, en el tiempo de los incas se están construyendo estos instrumentos de piedra. O sea, una vez más, no es que porque es de piedra, entonces viene del prete aguanaco, del hombre de piedra, no, nada que ver. Entonces aquí tenemos un fragmento, esto sí es fragmento, esto está más completo, y internamente son tubos discontinuos, que se le ha llamado tubos complejos, porque el tubo empieza más grueso y luego se hace más delgadito, ¿no? Esto nos da un sonido con armónicos, un sonido diferente, al que se le ha llamado sonido tara o sonido rajado, y que se escucha mucho más en las pifilcas de los mapuches o la flauta de chinos, en el caso en Chile, ¿no? Que es mucho más conocido, pero que son flautas individuales, son un solo tubo. Acá tenemos flautas de pan, ¿no? Ayarachis, sicus, antaras, no se puede entrar a dilucidar eso. Como decía Dimitri, hay muchas entradas, faltan muchos datos para poder llamarlas de alguna manera exacta. Aquí también una más, ¿no? De 3 tubos, acá de 4 tubos, esta de repente ha tenido un poco más, pero vemos que están apareciendo entonces flautas de pan líticas y probablemente con algún estilo, ¿no? Alguna forma que se utilizaría, por ejemplo, estas especie de orejas para llevar. Últimamente, en estos últimos años, Arnaud Gerard ha encontrado estas flautas de pan líticas. Es muy interesante porque esto sí no está publicado en ningún lado, me lo ha cedido las imágenes para mi edición del libro, amablemente. Él mismo no ha escrito sobre esto, pero es súper interesante porque nuevamente estamos ante instrumentos que son de forma W, ¿no? O sea, instrumentos que tienen las formas en escalera convergente, se le denomina, es decir, hacia el medio pequeño y hacia los lados grande. Aquí, una vez más, uno roto, ¿no? O sea, esto está roto, pero evidentemente esto era mucho más grande, entonces, y tiene la misma rasgos que la flauta de pan que podemos ver en el Museo de La Paz hasta ahora, ¿no? Que es de un tipo de piedra volcánica, ¿no? Entonces también tenemos nuevamente con el asa aquí, y bueno, un poco también perdido, porque quienes acá lo han encontrado no son tanto los huaqueros, sino la gente misma que ha construido sus casas o que salía a pastar por ahí, y que justamente decía César Suaña, de repente, ¿no? Hacía un llamamiento muy interesante. De repente alguno de ustedes tiene guardado por ahí porque su abuelo lo encontró en algún lugar. Bueno, es valioso estas cosas, y si están por ahí hay que hacerlos ver, porque así lo encontró Arnaud Gerard, una señora que lo tenía ahí guardado. Entonces le hizo ver y él sacó las medidas y todo lo demás. Pero es súper interesante porque nuevamente estamos ante un modelo diferente.
Por lo tanto, este modelo que estamos observando en el caso de Puno no nos debe llamar la atención, es probable que fuera esa, ¿no? Esta la presento porque de repente algunos pueden decir, y falta una que es mucho más antiguo, mira, que es el siku de cerámica del periodo formativo, Museo Arqueológico de Cochabamba, este es de Ramiro Gutiérrez. Sin embargo, hay otro artículo de Arnaud Gerard que deshace esta posibilidad de que sea un siku, así parece arcaico, ¿no? Sí, parece del paleolítico, una cosa así, pero no, ha sido amarrado adrede, modernamente, así, los tubos son sueltos, entonces más bien Arnaud Gerard piensa o propone que cada tubo ha sido utilizado independientemente, como hay muchos instrumentos, como la pifilca, exactamente, la pifilca, que hoy en día se utiliza en Chile, sobre todo ha quedado en el territorio chileno. Él propone que también se utilizaba, José Pérez de Arce sostiene que se utilizaba también en el caso peruano. Tenemos un artículo que pronto va a salir en la revista de Arqueología Americana, que lo hemos escrito con José Pérez de Arce, con Arnaud Gerard, sobre estos tipos de instrumentos de un solo tubo, y estos también han sido encontrados por el museo, por los arqueólogos peruanos, entonces, y desde tiempos también anteriores, y también está en una de las láminas de Guamán Poma de Ayala, entonces, estos han sido unidos adrede, ¿no? No es tal, no es un siku que venga del formativo, pero lo presento para quienes conozcan de repente esa, ¿no? Y digan, falta ahí algo. Ahora más al sur, en Chile, tenemos estas, son de la cultura Saconcagua, Diaguita, que justamente mencionaba Dimitri, estas de 3 tubos, de 4 tubos que tienen también aberturas a un lado, tienen nuevamente laza, vean estas, que son diaguitas, estas del Museo de la Serena, estas son mis imágenes, yo mismo los visité, en fin, tuvimos una experiencia simpática con esto, con los tubos también, con las aberturas, y ahí hay mucho más, ¿no? No son 4 los que se han encontrado en Chile es así un territorio en el que se ha fabricado bastantes flautas de pan de material de piedra. ¿Qué años? Aconcagua, Diaguita, igual están de 1500 después de Cristo, o sea, tardíos, ¿no? Tardíos. Eso también Diaguita, ¿ya? Ahora, pues, finalmente nos vamos a Perú. En Perú hay flautas de pan líticos. Bueno, yo tengo esta evidencia que está en el Museo de Suiza, un museo formal, no es un museo de un coleccionista, no, es un museo oficial, donde se encuentra esta foto, es de mi amigo Carlos Arias, de 4 tubos, ¿no? No lo han registrado, no lo ha podido registrar más cuál es la sonoridad que da cada uno de ellos, ¿no? Pero nuevamente esta especie de cordón aparece aquí, a la mitad, cortando, como las otras que hemos visto en el caso de Bolivia, y no tenemos más conocimiento de ello, ¿no? Carlos está atrás de un permiso para poder verlo mejor e inclusive revisar, pues, si realmente, porque a mí no me parece que sea Chavín, ¿no? O sea, Chavín, que es una especie de cultura matriz en Perú, no se ha encontrado flautas de pan, lo que no quiere decir que no se haya tocado, ¿no? Esto también ya lo sabemos, ¿no? Porque en el altiplano no hay flautas de pan del tiempo del precerámico, del cerámico, no quiere decir que no hayan existido, ya lo dijo Dimitri, pueden haber sido de otros instrumentos, pueden haber sido destruidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que desde el tiempo de Huari, ya con plenitud se incentivó el uso de las cañas y se incentivó estos rituales de inicio de fiestas y de finales de fiestas, ¿no? Cuyos finales de fiestas significaban también dar por finalizado el instrumento, ¿no? Terminar el instrumento, quemar el instrumento, ofrecerlas a las deidades y entonces acaba la vida del instrumento. Entonces, de esa manera, pues no íbamos a encontrar, ningún arqueólogo va a encontrar el instrumento.
si es que esto ha sido así de manera general, lo cual es probable que esta costumbre viene desde el Collasuyo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una posibilidad. Yo tengo muchas dudas que realmente sea Chavín. Habría que revisar bien la procedencia del instrumento, ¿no? Con las iconografías, etcétera. Y bueno, ahora pues esta foto que ya nos han, que es justamente el motivo de la conversación de hoy día. Si eliminamos esta posibilidad, que es más o menos mi inclinación, nos quedaríamos exclusivamente con este ejemplar, lo cual haría que esta conversación del día de hoy sea pues una cosa muy importante, un punto de quiebre, puesto que no teníamos, entonces no tendremos también de repente más que esa como ejemplar de flautas de pan líticos, ¿no? Y ya las demás propuestas, estudios tendrán que venir. Nosotros lo hemos visto desde aquí, lo hemos visto igual que ustedes, por los videos que ha subido César Suaña amablemente, por la apertura que le ha dado René Calcín, y las preguntas que tenemos también las deben tener ustedes, ¿no? Se habrían tocado de esa manera, en momentos rituales, parece de manera de silbatos, en momentos especiales, por un lado sacando una sonoridad, tal vez voltearían, tocan para sacarle otra sonoridad, para otro momento, otro tiempo, etcétera. Pero que a mí me parece una flauta de pan, ya como lo habrían llamado en esos tiempos. René Calcín nos dice que los tiempos de esta cultura, esta sociedad pucara ya es de los puquinas, entonces su nombre sería Siku. Esto también no me convence hasta el día de hoy que el término Siku sea puquina. Es más probable que sea Aymara para lo que he estado siguiendo, ¿no? Entonces, tal vez tendría otro tiempo. A mí me parece que la palabra Ayarachi es obviamente más antiguo, sí es puquina, y de repente se llamaría Ayarachi. Con esto termino, César. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención, y muy gentil de tu parte también por habernos brindado una visión general, pues, de todos los instrumentos líticos, ¿no? Igual con ese bagaje de conocimiento que nos has ilustrado, evidentemente el hecho en sí de este instrumento, esta pulsa o flauta de pan, como académicamente hay que llamarlo, que es cierto, es un hallazgo importantísimo, ¿no? Sobre todo por el hecho de que se toca por los dos lados, puede utilizar el dedo, como me decía un amigo, puede ser un antecedente o puede ser un pariente de la quena, también del siku, en todo caso una combinación, bueno, en fin, da pie para muchas cosas, pero también sugiere varias alternativas que pueden ser utilizadas para los investigadores hoy de la música, ¿no? Que es algo bastante llamativo. Muchísimas gracias, Carlos. Te esperamos, pues, en Puno, ya acá nuestro siguiente ponente que reside en Juliaca hará los esfuerzos para coordinar junto con Claro. René y con el municipio de Juliaca para que haya una travesía científica y poder trabajar este tema. Muchas gracias, Carlos, por habernos